Para dar paso, quiero ahora invitar a Álvaro Sáenz en los comentarios de este libro. Álvaro nos acompaña en la tarde de hoy. Él es filósofo y literato de la Universidad de los Andes, donde también es profesor de escritura. Es corrector, traductor y se denomina como muy buen lector. Su trabajo se ha enfocado en filosofía y literatura antigua y también es docente en latín y griego antiguo. Actualmente coordina el Club de Lectura de los Lagartos y el Club de Lectura Isbelia. Fundador de Foro, una escuela virtual de filosofía para la cotidianidad. Hola Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este gran lanzamiento. Hola Joana, buenas tardes a todos y a todas. Hola Rubiela y Daniel, muchas gracias por lo que nos han compartido hoy. Am, yo estoy aquí porque con Rubiela llevamos ya varios meses en el Club de Lectura Isbelia y ella me pidió el favor que leyera su historia y la comentara, ¿no? Entonces les voy a dar apuntes sobre lo que va a tratar esta historia para que se animen a leerla, se animen a pensar alrededor de ella. Entonces, de contable a contadora de historias, este libro que está supremamente bien editado, es una apasionante historia sobre el crecimiento de una mujer, Rubiela, la formación de una familia, el trabajo arduo y el logro de los sueños. Como habrán notado en el primer capítulo, el tono de la autobiografía es bastante familiar. Uno se siente como si Rubiela le estuviera contando un chisme, ¿sí? Como si uno estuviera después de una cena y se quedara hablando con ella y Rubiela decidiera contarle a uno toda la vida. Es una historia narrada, como vemos, desde la edad de 49 años, en la que Rubiela recuerda los hitos de su vida. Entonces les voy a contar más o menos qué cosas son supremamente importantes. Es de resaltar que Rubiela nos cuenta aquello que considera que es lo más valioso y lo que la ha formado, ¿no? Empezamos con sus orígenes con su familia, una familia que no tenía las mejores condiciones materiales, pero que le enseñó a Rubiela a trabajar un montón, a Rubiela y a sus hermanos. Entonces, desde pequeña vemos cómo Rubiela está esforzándose por salir adelante. Y sabemos, al fin, como vimos, sabemos que ya su hijo está en Toronto. Entonces, uno empieza con la gana de saber cuál es la historia de esta mujer para haber llegado tan lejos, ¿no? Eso implica mucho paso por un montón de instituciones. Colegios hay dos o tres, si no estoy mal, dos universidades. Y cada vez que Rubiela se enfrenta a un nuevo reto académico, surge la misma pregunta de ¿será que sí soy capaz? Y eso le da un tinte de humanidad, ¿no? Nos recuerda al momento que todos tenemos dudas al momento de enfrentarnos a retos académicos. Y a la par con que ella nos está diciendo, quizá yo no sabía si iba a superar este reto, nos muestra después con una detallada y concisa descripción de lo que ella hace en su trabajo, que ella aprendió en su casa a ser una trabajadora impresionante y todos los retos que ella se enfrentó y todas las dudas que ella estuvo, lo superó con creces. Entonces vemos cómo ella va creciendo a la par como una mujer trabajadora. No obstante, el centro, creo yo, del trabajo de Rubiela es su formación de familia. Aprendemos cómo conoció a Dani, aprendemos cómo tuvieron a Juan Diego, su hijo. Es muy íntima en contarnos sus dudas, sus miedos, aquellas cosas que ella se enfrentó como madre, las cosas que no quisiera repetir y el apoyo que ella tuvo de parte de sus hermanos y de sus padres. Entonces, en ese sentido, uno crece conforme crece la familia de Rubiela. Uno siente el dolor que Rubiela expresa en ese primer capítulo, se va formando conforme ella nos va contando cómo llegó a ese momento. Esa cosa de la retrospectiva que ella hace es bastante poderosa en esta historia. A mí me encanta eso porque uno, de nuevo les digo, uno quiere saber cómo llegamos a este punto y uno va viendo cómo Juan Diego crece, cómo Dani y ella se mudan a una casa más grande, cómo empiezan a construir todo lo que ellos tienen. Pero lo central y lo que quiero enfocar este comentario es en lo que yo llamo una poética. En literatura, los textos que se llaman poéticas son aquellos que expresan las razones por las cuales las personas escriben. Si se fijan, Rubiela nos está diciendo que ella empezó a escribir con la partida de su hijo. Y a lo largo de la novela, de la autobiografía que se siente como una novela, Rubiela nos va dando apuntes de por qué razón ella está escribiendo. La vida de ella es una odisea, ¿no? Esta palabra es bien utilizada y bien famosa, pero tiene un origen muy especial, ¿no? La odisea se llama así
más bien, Odisea se refiere a la Odisea, que es un canto épico griego de la antigüedad, el segundo más viejo que tenemos, por decirlo así. Y narra las aventuras de Ulises cuando él vuelve después de la guerra de Troya a su casa. Aunque ellos quedaban cerca, Troya de Ítaca, él se demora 10 años en volver. Entonces lo que nos cuentan aquí son 10 años. Generalmente asociamos la Odisea como esa aventura enorme que tiene un montón de monstruos, que tiene cíclopes, que tiene seres que tratan de vencer a Odiseo. No obstante, la propuesta que yo quiero dar es que la Odisea más bien es aprender a contar. Todo lo que nosotros nos enteramos de la vida de Odiseo no es como que lo veamos. Él empieza a contar frente a un rey que lo recibe antes de que llegue a Ítaca, el rey Alcino, y él se sienta y el rey le dice, bueno, ¿y usted qué pasó? Y él le cuenta todas esas aventuras. Entonces, la historia de Rubiela es como una odisea, no porque ella haya tenido muchas aventuras, sino porque ella sabe contarnos las aventuras que son valiosas para ella, ¿no? Ella es como Odiseo, como Ulises, una gran contadora de historias. Y ella nace, esta personalidad de Rubiela de contadora, nace en el sentarse, en el pensar su pasado y en el decir qué cosas de este pasado son las que me definen a mí como una mujer en este momento. Por eso esa partecita de del primer párrafo que dice, yo escribo para dejarle a mi hijo un registro de quiénes somos, de dónde venimos, por qué actuamos y hacia dónde vamos, precisamente es ese aspecto poético de su texto. Ella nos está contando quién es y en este momento a dónde ha llegado gracias a lo que ella ha realizado. En Rubiela y en esta historia hay una continuidad entre maternidad y creación. Fíjense que ella se vuelve escritora para superar la pérdida física de su hijo. Y eso es una cosa supremamente valiosa porque nos demuestra que las madres siempre están dispuestas a proveer, a crear, y cuando ya nos tiene a su hijo para apachicharlo y consentirlo y malcriarlo y cuidarlo y regañarlo, entonces ella enfoca toda esa energía creadora que ella tiene como mujer, que ella varias veces expresa querer seguir criando hijos en su biografía, ella toda la vuelca en este texto. Entonces este es otro hijo de Rubiela y estamos esperando que nos dé muchos más. Voy a leer dos partecitas en las cuales ella nos habla sobre qué es escribir para ella. En una parte dice, soy una persona común que se formó como contador público y que acabó embarcada en un viaje profesional fuera de lo común. Comparto mi historia con esperanza de allanar el terreno para otras historias y otras voces, de ampliar las posibilidades y los motivos para que otros lleguen mucho más lejos de lo que yo lo he hecho. Para mí, escribir mi historia es un movimiento hacia adelante, una forma de evolucionar, de intentar avanzar hacia una versión mejorada de mí misma. El viaje no se acaba acá, por el contrario, apenas comienza. La odisea no se acaba cuando Ulises llega a su casa. Comienza cuando él empieza a contarnos esos 10 años de aventuras que tuvo. Y aquí tenemos otra igual, con Rubiela, 50 años de trabajo arduo y de formación de familia. Entonces, la escritura es este momento en el cual ella crea personajes, se crea su propia historia, decide qué de su historia es lo más importante para ella y nos lo comparte. Uno se siente realmente en familia, uno conoce las historias de todos sus hermanos y de sus papás, especialmente la manera como conoce a Daniel es bastante recurrente, entonces uno aprende a amar con ellos. Fíjense otra cosa que ella dice en el texto. Siendo contadora de historias, porque ella en alguna parte nos cuenta que reúne a todo ese equipo de trabajo y les anuncia que ella quiere ser escritora, ¿no? Entonces ella también piensa, porque ella ya está pensando en su retiro. Y cuando ella después de contarles en la reunión que ella tomó esa decisión, dice lo siguiente. Siendo contadora de historias, tenía la posibilidad de crear seres imperfectos, pero conformes con su realidad, quienes se aceptarían tal y como eran, seres flexibles y tolerantes, y seres en paz con el mundo. Es la gran virtud de una contadora de historias, poder transformar la realidad de los personajes. Realidad y ficción acaban de esta forma fusionadas en un universo de imposta felicidad porque no es perfecto. Nada lo es. Escribir es un acto muy valiente, ¿no? Es un acto impresionantemente, le roba a uno y le pide a uno desnudarse frente al mundo, especialmente cuando uno está escribiendo historias de su vida.
Y yo creo que Rubiela lo hace bastante bien en este texto. Ella no solo se desnuda así a su espíritu, sino nos comparte su familia. A la parte final del texto, después de ella contarnos la historia, hay unas impresiones de los familiares y ella nos va contando la historia de uno por uno, desde su perspectiva. Ella está creando la historia de su familia, ella está estableciendo lo que ella considera que es valioso dentro de sí y nos lo está compartiendo. Y eso es una cosa que creo que debemos celebrar siempre que ocurra en el mundo. Rubiela lo hace bastante bien, lo hace con una narrativa fluida, con un ritmo que lo hace interesarse en uno. Cada capítulo inicia con una cita distinta que le va indicando a uno hacia dónde va dirigida este capítulo, si es la familia, el amor, la maternidad, las amistades, el trabajo, la educación. Y ella cierra hace 3 meses, en mayo, ella cierra diciéndonos, estamos en una parte del mundo tenaz, encerrados en nuestras casas, y simplemente quiero compartir con ustedes mi vida. Y creo que para el encierro, para el aislamiento, para el confinamiento y para esta peste horrorosa que no sabemos hasta dónde nos está llevando, esa lectura es supremamente refrescante porque nos recuerda que ya hemos pasado un montón de cosas. Entonces esta también la pasaremos y seguiremos contando historias. Muchas gracias y especialmente muchas gracias a ti, Rubiela, por compartir tu historia de vida. Muchísimas gracias, Álvaro. Realmente nos conmueven tus palabras porque yo tuve una percepción similar a la tuya y es que se siente cuando Rubiela desnuda su alma y nos muestra de forma tan transparente lo que es su legado, su familia, su crianza. Entonces, sí, definitivamente como tú lo mencionas, es algo refrescante para estos tiempos de crisis donde quizás muchas veces sentimos que la pesadez de la situación no nos permite ver más allá, pero realmente con este libro y quienes no lo han leído los invitamos a que lo hagan porque realmente refresca tu mente, refresca la cotidianidad que estás viviendo y te permite ver una Rubiela totalmente transparente y honesta frente a su relato.